siguiendo, ¿no es cierto?, con lo que les venía dicho, en realidad, ¿no es cierto?, justamente es un caso o una patología digna de ser atendida. Bueno, hablamos, ¿no es cierto?, de estos problemas de la infancia y, por supuesto, una problemática en sí misma, que es la delincuencia juvenil. Esto, por supuesto, bueno, nosotros vemos de que hay un incremento de casos y además, ¿no es cierto?, acá, después lo vamos a ver justamente en otros apuntes, también se perfilan dentro de los casos de delincuencia juvenil verdaderas subculturas criminales. Esto tiene que ver un poco con los puntos de socialización, donde hay verdaderos líderes o gestores, ¿no es cierto?, de lo que se requiere a nivel delincuencial, ¿sí?, como para poder manejar y dominar a su grupo. El punto 19 tiene que ver con la revocación de la libertad condicional. Claro, los individuos, ¿no es cierto?, que padecen este trastorno, en realidad, son recurrentes en su conducta. Pueden gozar justamente de la libertad y, sin embargo, reinciden. Esto estamos hablando justamente ya de los casos de trastorno antisocial de personalidad con características, por supuesto, criminales, ¿no?, desde ya. Entonces acá justamente el individuo, cuando se le da la oportunidad de decir, bueno, mire, usted va a gozar de los beneficios de la libertad condicional, bueno, no la considera como tal. Si en definitiva no quiere vivir según sus reglas, es que de eso se trata. Y por supuesto, en el punto 20, Hart habla de lo que se conoce como versatilidad criminal. Son individuos, ¿no es cierto?, que pueden adaptarse fácilmente a determinado tipo de actividad en este mundo, ¿sí?, en el mundo criminal. Entonces, bueno, necesitan justamente, pueden hacer varias tareas. De hecho, estos individuos no tienen problemas justamente en complementar en sus acciones con otras actividades, en tanto ni en cuanto, ¿no es cierto?, lo satisfagan. Esta necesidad, ¿no es cierto?, de reforzar la acción y la aventura tiene que ver justamente con este tipo de actitudes, de poder, ¿no es cierto?, enfrentarse a situaciones. Hay dos puntos más que coloca el doctor Hart, pero que él los define como rasgos independientes. Que son el punto 11, conducta sexual promiscua, y en el punto 17, frecuentes relaciones maritales de corta duración. Bueno, cuando hablamos justamente de conducta sexual promiscua, acá lo que nos estamos refiriendo básicamente a que no existen, ¿no es cierto?, vínculos estables. Recuerden que estamos hablando de individuos que tienen incapacidad afectiva. Por lo tanto, si tienen incapacidad afectiva, no pueden amar. Tienen serios problemas, ¿no es cierto?, para poder establecer vínculos con el otro, por su falta de empatía, por supuesto. Las relaciones de nosotros son, como lo explica el doctor Hart, pasajeras, circunstanciales. Incluso por esta misma cuestión,
que lo aborda él como rasgos independientes, las frecuentes relaciones maritales de corta duración. El individuo se puede casar o vivir en pareja durante un tiempo, ¿no es cierto? Y después lo deja, después la deja a su pareja, la abandona, a veces sin dar justamente ninguna explicación, ningún motivo, porque no lo hay. Necesitó justamente ese vínculo para poder canalizar a través de él ciertas sustancias o sus propias satisfacciones. Una palabra, como decimos comúnmente, la usó a esa persona para lograr eso, ¿sí? Para querer eso. Ni más ni menos que esa cuestión justamente la que quería detallarles acá y que de alguna manera justamente complementa el último de las cuestiones que define el Dr. Hart como rasgos independientes. Bueno, espero haber sido, ¿no es cierto?, en esto lo suficientemente claro en la explicación. Yo quería que tuvieran justamente este detalle del Dr. Hart porque había que explicarlo. Esto lo van a poder complementar muy bien con lo que está en el apunte. Va a ser quizá, ¿no es cierto?, más, como ya les dije antes, más comprensiva la característica de este trastorno que, como bien dice justamente el doctor Vicente Cabello, ese gran psiquiatra argentino, no son enfermos, pero tampoco sanos, o son ambas cosas a la vez. No estamos hablando justamente de una enfermedad, estamos hablando justamente de que estos individuos tienen comprensión de lo que hacen. Por eso, ustedes van a ver también en el mismo apunte que se verifica justamente qué cosa, una contradicción entre lo que nosotros conocemos como noción de moral con el sentimiento moral, ¿sí? Ellos saben, ¿no es cierto?, qué conductas que no corresponden que se hagan. Pero bueno, sienten que tienen que hacerlo, ni más ni menos. No es que no tienen comprensión de sus actos. Lo que no miden justamente muchos de esos actos son las consecuencias. Y esto sí justamente es una característica del rasgo psicopático. Colocan justamente a las personas muchas veces en estado de indefensión frente a lo que viene, frente a su futuro, frente a la realidad. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿no es cierto?, lograron servirse de ellas, que es ni más ni menos, ¿no es cierto?, lo que cuenta. Por eso que debemos hacer una distinción entre lo que se llaman psicópatas criminales y psicópatas integrados. Los integrados son los que conviven con nosotros en la sociedad. Muchos de ellos nos pueden hacer torturar, nos pueden hacer la vida imposible. Esto también se ha visto en algunos lugares de trabajo, ¿sí? Verdaderos perseguidores de personas, por ejemplo, ¿sí? O que si quieren hacer algo, utilizan a las personas para su gusto. Después, por supuesto, cuando necesitan son grandes amigos, ahí aparecen, cuando ya no están. Pero en el mientras tanto, bueno, las personas son simples objetos. Por eso son también, justamente una de las características del psicópata, es el sentido de dominancia, de poder, la falta de empatía, la falta de responsabilidad y, por supuesto, la búsqueda siempre de satisfacer sus propios deseos. Por eso justamente hablaba también tanto el Dr. Hart como las características de personalidad de Clicky, es ese egocentrismo exagerado, exacerbado, que puede potenciarse, por ejemplo, por el complemento de otros factores, como por ejemplo, bueno, el consumo de alcohol. Hemos visto, ¿no es cierto?, de esta clase de individuos en la criminalidad, muchos, ¿sí? Como para citarles, ¿no es cierto?, un caso, bueno, famosos casos, ¿no es cierto?, de criminalidad en Estados Unidos, Ted Bundy, uno de los quizás más, ¿no es cierto?, peligrosos asesinos en serie de los Estados Unidos, o John Wayne Gacy, el payaso asesino, Pogo. Esto, por ejemplo, bueno, son personalidades, ¿no es cierto?, que han elegido, han preferido sus víctimas y han tenido, ¿no es cierto?, comportamientos sádicos con muchas de ellas. También los hemos tenido justamente, en otra conferencia tuve oportunidad de tratar el tema. También han sido reconocidos algunos como justamente criminales en lo económico. Tal el caso de Jordan Belfort,
muchos de ustedes lo van a poder asociar enseguida con el lobo de Wall Street. Si alguno de ustedes, ¿no es cierto? Yo creo que es raro que no haya pasado, pero si alguno de ustedes, ¿no es cierto?, no vio la película, recomiendo que la vean porque es justamente una buena descripción de tipo justamente de este tipo de comportamiento patológico. Y, por supuesto, no podía faltar Bernie Madoff, que llevó a cabo una de las mayores estafas piramidales de la historia de los Estados Unidos. Quizás creo que sea la mayor, donde han caído, ¿no es cierto?, hasta bancos y empresas. Cuando hablamos justamente de estafas piramidales, nosotros nos referimos al esquema Ponzi, que no es justamente el tema, digamos, de ampliarlo, ¿no es cierto?, en la cuestión Madoff, pero lo que sí interesa ver justamente desde ese tipo de conductas es cómo este individuo, ¿no es cierto?, podía atraer inversores, creando mundos artificiales, devolviendo plata que en realidad era plata que depositaban otros a los nuevos ingresantes, con el fin justamente ni más ni menos de acumular ganancias. Las ganancias que acumularon nosotros fueron siderales. Bernie Madoff murió este año recientemente. Y bueno, ha sido también, ¿no es cierto?, uno de los grandes digamos, estafadores de la historia de los Estados Unidos. Bueno, ya para ir cerrando, ¿no es cierto?, y agradeciéndoles la atención que me dispensaron, bueno, ya vamos a ver después, vamos a hacer una reunión, ¿no es cierto?, que comprenda por lo menos la claridad de todos los temas que hemos visto hasta ahora. No se preocupen, ya la vamos a organizar. Lo que sí quiero, ¿no es cierto?, que tuvieran estos conceptos que son, para mí, ¿no es cierto?, que son, yo diría, más que esenciales, son importantes en cuanto justamente a la definición de psicopatía. Así que bueno, si tienen alguna duda, por supuesto, ¿no es cierto?, bueno, se dirigen conmigo a los foros, no hay ningún problema, yo estoy siempre y lo abro siempre y lo veo siempre. Así que eso olvídense, conmigo la consulta no falta y nos vemos, ¿no es cierto?, Dios mediante, el viernes que viene. Muchas gracias por la atención que me prestaron. Nos vemos.